el diseño de aprendizaje con equidad real se volviera un estándar, ¿cómo se vería el desarrollo de talento en las organizaciones en 5 o 10 años? Se vería muy acelerado. De verdad que yo espero que la tecnología sea un instrumento para poder acelerar el ritmo al que llegamos a la equidad de género. Pero sí creo que ya en términos prácticos se va a ver de maneras más distintas. Vamos a poder ver que cada vez más mujeres y más grupos sociales que han sido marginados van a alcanzar más posiciones de liderazgo. No va a haber miedo con temas tan normales y sensibles como enfermarse, como tener tu periodo. También va a pasar de que muchas empresas puedan pivotear, porque al poder recrear todos estos espacios seguros en el que el talento se pueda desarrollar, se van a potenciar más habilidades, pero también se van a descubrir nuevas. ¿Quién diseña las políticas? ¿Para quién están diseñadas las políticas y dónde se implementan las políticas? Y usualmente lo que ha pasado con nuestros países es que no adoptamos políticas, hacemos copy-paste en la idea, es una buena idea, pero la ejecución resulta ser muy pobre porque no toma en cuenta cada uno de nuestros contextos. Entonces aquí es donde la gobernanza juega un papel muy importante para el desarrollo tecnológico y para que la tecnología pueda ser de construcción masiva o de empoderamiento masivo en lugar de ser de destrucción masiva. Hola y bienvenidos a Instruccionalmente Hablando, un podcast donde exploramos el diseño instruccional, la tecnología educativa y todo lo que sucede detrás de una gran experiencia de aprendizaje. La conversación de hoy toca dos temas que me parecen súper importantes e inseparables. ¿Cómo aseguramos que la tecnología y el aprendizaje sirvan a todas las personas y no solo a algunas? ¿Y por qué la equidad de género y la innovación en el aprendizaje corporativo no son conversaciones separadas, sino parte del mismo sistema? Y para explorar exactamente eso, hoy tengo una invitada que lleva años respondiendo esa pregunta con su trabajo. Nuestra invitada de hoy es Elena Aguilera, ingeniera biomédica, economista de salud, inversora y nombrada por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica. Hoy Elena trabaja como gerente de proyectos estratégicos en el Global Women's Institute, donde hace algo que me parece fascinante. Toma la investigación de género y la convierte en productos digitales de aprendizaje para profesionales que trabajan en organizaciones globales, gobiernos y ONGs. Es decir, vive exactamente entre la intersección de los temas que vamos a explorar hoy: género, tecnología, salud y aprendizaje. Su trayectoria la ha llevado desde el equipo de género e inmunización de la organización Gavi hasta el diseño de cursos que están cambiando cómo los profesionales entienden la equidad. Elena, bienvenida a Instruccionalmente Hablando. Estoy súper contenta de tenerte en nuestro podcast el día de hoy. Hola Diana, muchas gracias por la invitación. De verdad que estoy muy contenta de poder sentarme aquí con vos y platicar acerca de estos temas que me parecen muy interesantes. Para contarles un poquito sobre mí, soy Elena. Mucho gusto a todos. Soy hondureña, soy ingeniera biomédica y tengo una trayectoria trabajando desde hospitales públicos en Honduras, ONGs para Centroamérica y toda la región latinoamericana, y ahora ya con una trayectoria más global en temas de desarrollo internacional y FemTech como tal. Súper, muchísimas gracias, porque esa iba a ser mi primera pregunta. Te iba a decir, cuéntanos un poquito de tu experiencia, de dónde eres y cómo fue que terminaste haciendo lo que haces hoy. Entonces, gracias por esa introducción. Cuéntanos un poquito, Elena, también de dónde estás ahora. Sé que siempre que hablo contigo estás en un país diferente, pero ¿dónde más o menos estás la mayoría del tiempo y cómo es que terminaste, que fuiste desde Honduras hasta donde estás el día de hoy? Sí, bueno, justamente hoy, en este momento estoy en Estocolmo. Me mudé a Estocolmo hace casi 6 años, donde después de haber realizado y creado una trayectoria de trabajo en Latinoamérica como ingeniera y como gestora de proyectos en salud dentro de la región, me di cuenta que tenía que pasar al siguiente paso donde no solo el ámbito técnico o cualquier conocimiento empírico que yo hubiera podido obtener en términos de
de gestión, de recaudación de fondos o de comunicación externa en Latinoamérica podían ser lo suficientes o lo sostenibles para la carrera que yo estaba proyectando para mí misma, que era una carrera global en desarrollo. Encontré un anuncio en Facebook que decía becas para Suecia y yo dije, ¿qué? Enséñenme qué hay aquí, le di clic y encontré justo el programa que yo quería. Estudié economía y política de salud en el Instituto Karolinska en Estocolmo. Y luego de graduarme comencé a trabajar en Gavi, un organismo internacional que se dedica a las vacunas, a toda la inmunización global, específicamente para niños. Con ellos comencé a trabajar en el área de género, específicamente en el área de política de género para sus programas a nivel de país. Y ahí fue como estuve gestionando un proyecto de aprendizaje, donde los colegas que trabajaban a nivel de país tenían que asegurarse que cualquier programa de inmunización que fuera implementado dentro de estos países, ya podía ser dentro de África, sudeste asiático o algunos países de Latinoamérica también, pudieran tener un lente de género, una perspectiva de género dentro de sus programas. Más o menos algo así como que el objetivo principal es llegar a los niños a través de poder, em, gestionar cualquier barrera de género que se pudieran ver dentro de los programas. Y así fue como poco a poco pude, involucrarme cada vez más den tratando de trasladar, de traducir toda la investigación que se hace en temas de género para desarrollo económico, para desarrollo educativo, para desarrollo social, traducir todos estos conocimientos, toda esta investigación académica hacia un producto más accionable o digerible que pudiera ser adaptado en cada uno de estos países donde trabajaban nuestros colegas. Luego de ahí comencé a trabajar en Global Women's Institute, justamente dentro de los mismos proyectos. Y así fue como conocí a Diana, nuestra diseñadora instruccional, host de este podcast. Y juntas hemos trabajado en una serie de proyectos, justamente con el mismo nicho en específico, aprendizaje e introducción de perspectivas de género para proyectos globales. Sí, gracias. Justo eso iba a decir para la gente que nos escucha. Así fue que tuve la suerte de conocer a Elena en este proyecto para la Universidad de George Washington y el Global Women's Institute. Y desde el día que trabajé con Elena se convirtió en una de mis personas favoritas. Así es que es un placer tenerte hoy aquí, Elena. Y bueno, hablemos de equidad y de accesibilidad en el aprendizaje. Sé que es un tema súper importante y que en todos los proyectos que hemos trabajado juntas, siempre se concentran en esos dos temas. Ambos términos suenan bien como que en teoría, ¿no? Pero la mayoría de las veces se pierden a la hora de la ejecución. Eso me ha pasado a mí con muchos otros clientes con los que he trabajado y más allá, va mucho más allá de agregar un subtítulo o de traducir el contenido. ¿Qué nos puedes decir tú, de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué significa realmente diseñar con equidad y accesibilidad, en temas de salud, tecnología, políticas? Como que, ¿qué elementos son los que más se ignoran cuando una organización dice que está comprometida con esto? Sí, creo que comienza justamente en el punto que decías, que tomamos en cuenta accesibilidad, equidad y todo ello, y cuando vemos esos términos se ven un poco abstractos que se van perdiendo cuando los traducimos hacia la practicalidad. Entonces, para el contexto de este podcast y la audiencia de diseñadores instruccionales, yo lo miro de la manera en 2 dimensiones. Una dimensión es la forma y la otra forma, la otra dimensión es el contenido. Entonces, la forma es la estructura, las plataformas, cada uno de los vehículos que se utilizan para herramientas de aprendizaje o, o para desplegar ciertas políticas o desplegar ciertas tecnologías, cuáles son los vehículos, plataformas, los horarios, cuál es la estructura que se utiliza para poder desplegarlas. Y esto simplemente significa que hay marcos conceptuales que se implementan para poderse centrar dentro de estas, dentro de esta dimensión.
¿Cómo se ve esto en la práctica? Esto se ve de la manera en que tenemos que tomar en cuenta que cada una de las plataformas que se utilizan pueden ser realmente efectivas o eficientes en el lugar donde fueron creadas, pero tal vez no necesariamente efectivas y eficientes en lugares donde son implementadas. Entonces se tiene que tomar mucho en cuenta el contexto donde se va a implementar. Esto quiere decir de que eh, se tiene que tomar en cuenta cuáles son las condiciones sociales alrededor de ello, cuáles son los medios económicos tal vez que se toman, que se tienen que considerar o los recursos con los que uno puede tomar y obtener para poder desplegar las estructuras que se están tomando en cuenta. Y ahora, en la cuestión del contenido que se va a utilizar cuando se implementan o ejecutan ciertos aprendizajes o políticas, se tiene que tomar en cuenta sobre todo el lenguaje. Y ahí es donde se toma en cuenta el contenido. Con el lenguaje no me refiero a qué idioma es específicamente, sino qué tipo de lenguaje se está eh, adoptando para poder ser implementado. Esto quiere decir, en un ejemplo muy práctico, por ejemplo, en políticas de género o justamente en los proyectos que hemos trabajado. Partimos a través de la investigación académica que usualmente utiliza términos un poco más abstractos o como me gusta llamarlos a mí, high horse English. Y esto se tiene que adaptar a un lenguaje más digerible em, para el contexto que se va a utilizar. Em, Cuando hablo de estos temas en español, me gusta utilizar una palabra que se dice aplatanar. Esto lo dicen mucho en República Dominicana y eso simplemente quiere decir de que se tiene que contextualizar. Cuando estás aplatanando en República Dominicana, eso quiere decir de que eh, una camisa en inglés se llama t-shirt o polo shirt y en República Dominicana se llama poloché. Básicamente eso, exactamente lo mismo, pero con todos estos términos o con todos estos conceptos que se extraen de la investigación académica y se utilizan dentro de cada uno de los contextos. Eso es como un nivel de adaptación o un nivel de equidad que podemos tomar en cuenta. Pero de ahí tenemos que tomar en cuenta los siguientes niveles, porque en estos temas generales de género, de políticas sociales como tal, hay muchas nuances que no se toman en cuenta o que no son perceptibles al ojo no entrenado. Eh, exacto, sí, en el que hay ciertos términos que por muy contextualizados que estén, tal vez no sean necesariamente los que van a generar el impacto que queremos generar. Entonces, para poder tomar en cuenta la equidad y la accesibilidad en términos de forma y de contenido, tenemos que hacernos dos preguntas. Si realmente lo que nosotros estamos diseñando va a tener un efecto positivo o la meta que queremos llegar a tener dentro del público meta que tenemos. Y si nos queremos ir un paso más atrás, es considerar si realmente desde que estamos diseñando la persona meta a la que queremos llegar, se está tomando en cuenta dentro del diseño. Realmente si tiene una voz dentro de nuestro diseño y no necesariamente lo que nosotros percibimos como su voz dentro de ella. Entonces, para darles un poco de resumen de cómo se ve la accesibilidad y la equidad dentro del diseño es darnos cuenta de que sí vamos a tener y lograr el objetivo a donde lo queremos hacer y eso simplemente lo podemos lograr si tomamos en cuenta para quiénes estamos diseñando. Claro, sí, no, me parece súper interesante todo lo que has mencionado y para dar también un poco de contexto o más o menos un ejemplo de lo que estás hablando. Elena y yo hemos tenido la suerte de diseñar muchas simulaciones interactivas para audiencias muy específicas y es un proceso de análisis increíble para poder llegar a diseñar algo que realmente va a impactar y como tú dices, va a ser de impacto o va a ser una diferencia a la audiencia a la que vamos, ¿verdad? Desde el fondo de la imagen, el árbol, el tipo de plantas que están en la imagen, la vestimenta de los personajes,
el cabello, la voz, todo juega un papel súper importante en poder lograr esa conexión, manteniendo siempre en mente, como tú dices, la audiencia y esa equidad. Es un trabajo súper importante y me encanta cuando trabajamos juntas en esto porque tú tienes un ojo excelente para distinguir o para saber cuándo puede ser algún problema, algún conflicto y se tiene que cambiar o se tiene que mejorar, o a lo mejor se tiene que hacer más investigación acerca de la audiencia para llegar a ese punto de decir, ok, esto está 100% diseñado en mente para la audiencia a la que vamos. Y eso también me hace pensar en la siguiente pregunta que tengo para ti, Elena. Cuando hablamos de innovación, muchas veces queremos innovar y hacer estas experiencias de aprendizaje súper interactivas o diferentes y nos damos cuenta de que a lo mejor no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos que tener siempre en mente esa equidad desde el principio del diseño, desde antes que se lleve a la tecnología. Entonces, ¿cómo se ve una organización que realmente aplica la equidad al diseñar esas experiencias desde el momento que estás creando el guión? Sí, yo creo que aquí es súper fácil de distinguir si una organización lo está tomando en cuenta o no, y es simplemente tomando un poco sobre el punto final de la pregunta que me hiciste anteriormente, y es darse cuenta si realmente para quién estamos diseñando está dentro de la sala en la que estamos diseñando. Em, Eso como en una forma muy, muy ética, muy ideal. Ahora, en la práctica, ¿cómo se ve cómo se ve si realmente estamos diseñando para quién, queremos diseñar? Em, en ese sentido, lo podemos ver si, por ejemplo, tu producto está diseñado para un mercado global o para un mercado regional. Por ejemplo, si es para un mercado global, nosotros tenemos que tomar en cuenta que queremos llegar a la mayor audiencia posible. Y eso en términos de tecnología implementada o de diseño implementado se va a ver como un poco a un nivel más alto. A un nivel más alto no quiero decir como con más calidad, sino como más, más generalizado como tal, porque la meta es llegar a los máximos, a la mayor audiencia posible. Pero si ya lo queremos ver en un contexto un poco más regional, tenemos que darnos cuenta de que se tienen que tomar ciertas condiciones que surgen simplemente dentro de esos contextos regionales y se ven implementados dentro de los productos que estamos generando. Eh, para contar con una pequeña historia que me pasó a mí, antes de trabajar en productos de aprendizaje corporativo o aprendizaje para adultos, yo trabajaba con prótesis cuando todavía estaba en Honduras. Entonces nosotros trabajábamos con comunidades migrantes que iban de Latinoamérica hacia los Estados Unidos. La mayoría de ellos perdían sus miembros, sus extremidades, cuando iban montados en lo que se conoce como la bestia. Entonces nosotros teníamos una ONG en la que producíamos prótesis impresas en 3D y las donábamos a estos migrantes. Con la mente ingenieril de ese momento, o sea, en ese momento yo tenía 24, 25 años. Yo estaba súper emocionada y decía, wow, o sea, vamos a generar una prótesis que tenga Bluetooth, que te pueda hacer esto, que te solucione la vida, que te haga la cocina, que te haga todo. Y para eso necesitaba una tecnología un poco más sofisticada para poder realizar esto. Pero eso significaba que iba a tener un costo más alto. Yo no estaba tomando en cuenta para quién diseñaba. Para quién diseñaba yo era una meta que era simplemente un público meta que estaba discriminado y que no tenía acceso a una simple prótesis. Entonces yo tenía que cambiar absolutamente todo el diseño de una prótesis que pudo haber sido súper espectacular, súper sofisticada, muy futurística, muy cyberpunk, si lo quieres ver así, a una prótesis que fuera simplemente funcional para poder llegar a la mayor parte del público. Y eso solo lo vas a poder entender cuando entendés a tu público, porque ya lo estás viendo desde sus ojos y no desde el tuyo como diseñador.
Entonces es la misma perspectiva que vos tenés que tener cuando estés generando todos estos productos de aprendizaje corporativos o de aprendizaje para adultos. ¿Estás diseñando para vos, para que se mire bien, para que se mire bonito, o estás diseñando para quien quiera aprender de tu producto? Sí, no, excelente tu ejemplo, porque quería yo que nos cuentes un poquito más específicamente de eso, de tu experiencia trabajando en todos estos diferentes sectores. Sé que has trabajado en startups, políticas públicas, organizaciones sin fines de lucro, ONGs. ¿Cómo cambia la estrategia de aprendizaje dependiendo del contexto y qué puede aprender el mundo corporativo de todos estos sectores? Sí. Em, bueno, definitivamente cada una de las estrategias cambian dependiendo desde dónde estés sentado. Y lo que voy a hacer en estos momentos es hablarte un poco de cómo ha sido la experiencia a través de cada uno de los sectores en los que he estado sentada. Por ejemplo, cuando trabajaba a nivel nacional y regional en Latinoamérica, la manera en la que nosotros estábamos aprendiendo, o en la que necesitábamos aprender en ese momento, era ver qué era lo que estaba sucediendo en el exterior, en, como se le conoce, en el norte global o en los países desarrollados, y de qué manera nosotros podíamos eh, obtener esos aprendizajes, adaptarlos para luego poder llegar o orientarnos hacia metas similares donde ellos estaban. En ese sentido, las estrategias de aprendizaje se centraban mucho desde afuera hacia adentro. En lo que iba avanzando, haciendo una transición de trabajar a nivel nacional, regional en Latinoamérica, ahora trabajar a nivel global, el aprendizaje se vio de una manera distinta. Para mí el aprendizaje fue un poco más de ver desde adentro hacia afuera, porque estaba trabajando a un nivel en el que cualquier producto, cualquier marco conceptual, em, cualquier brief de política que se generaba tendría que ser desde un punto en el que tendría que poder llegar a más personas. Por lo tanto, tendría que hacerlo como de una perspectiva más exteriorizada versus en el primer momento en el que tenía que trabajar para traer todo hacia adentro. Me explico. ¿Cómo se miraba en estos dos contextos distintos, trabajando a diferentes niveles? En los 2 fueron a niveles de ONGs o de organizaciones gubernamentales. Por lo tanto, los aprendizajes dentro de estos tipos de organizaciones son un poco más lentos y son muchísimo más basados, dentro de la rigurosidad científica, porque al final, estamos, sirviendo a comunidades muchísimo más grandes a través de fondos públicos o de financiamientos internacionales. Entonces hay ciertos mecanismos dentro de los cuales vos tenés que ser, a los que tenés que rendirles cuenta. Entonces, todos los procesos que se llevan a cabo para estos aprendizajes tienen que mantener cierta rigurosidad científica y cierto nivel de, ¿cómo te puedo explicar? De ética dentro de la implementación. Esto no quiere decir que dentro del sector privado no se tengan ciertos marcos éticos, simplemente quiere decir de que sus metas son distintas, porque dentro de los primeros dos, la meta principal es llegar al impacto, es llegar al desarrollo sostenible, es llegar al desarrollo y el empoderamiento económico, desarrollo social y todo lo demás. Pero dentro del sistema corporativo, dentro de las organizaciones privadas, las metas son relativamente distintas, en las cuales son realmente guiadas por la parte financiera, la parte económica. Repito, esto no quiere decir de que tener un código moral, un código ético no vaya de la mano con cumplir tus metas económicas o con tus metas financieras. Esto simplemente quiere decir de que se mueven diferente. ¿Por qué? Porque al final el desarrollo social va muy acompañado del cambio de comportamiento y esto lleva generaciones. Esto quiere decir muchos años en el proceso. Pero en el sector privado se quiere llegar a hacer un crecimiento económico y esto es más inmediato, es más rápido, por lo tanto, las maneras de aprendizaje que se adoptan y que se implementan dentro de los sistemas privados son mucho más rápidas, son mucho más ágiles,
en sí están basadas dentro de la misma investigación científica, pero tienen un lenguaje un poco más simplificado en el que realmente se toma más en cuenta cuáles son esos puntos accionables e implementables en la inmediatez para llegar de la manera más eficiente y más costo efectiva a, a las metas económicas establecidas por ciertas empresas. Entonces, en un sector se mueve un poco más lento, con un poco de más rigurosidad, y en el otro sector se mueve un poco más rápido y con una facilidad un poco más de comunicación. Sí, sí, no, súper, acertado tu comentario ese de que en el sector privado, como que hay burocracia en ambas partes, ¿no? Pero cuando estás trabajando con una empresa, una corporación, es más, mucho más enfocado a sus metas, ya sea financieras o de negocios, a al a rea así lo veo yo, a realmente el desarrollo del talento de los empleados. Muchas veces eso puede ser un conflicto de que, ¿qué necesito que mi empleado sepa hacer inmediatamente para que me genere a mí más, beneficio económico? Realmente me está importando el desarrollo de mi empleado como persona, como, ¿sí me explico? Y es a veces como que entran en conflicto esas 2 cosas. Lo que me hace pensar también, y tú lo mencionabas hace rato, Elena, de la importancia de tener en la sala a alguien que represente la audiencia para la que estás diseñando. Entonces, yo pienso mucho esto, muchísimo, cuando trabajo con empresas privadas y me pregunto a veces, ¿realmente puede haber innovación en el aprendizaje corporativo si los equipos que están diseñando la experiencia de aprendizaje no son diversos? No son diversos. Es como que seguimos creando experiencias para el mismo perfil de siempre. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Sí crees que se pueda lograr esa equidad y esa igualdad si los equipos no son diversos? Em, sí y no. Es respuesta corta. Me encanta, sí y no. Sí y no. O sea, la respuesta es sí, de que podemos llegar a generar productos para equipos más diversos, porque ahora la presencia de la mujer es cada vez más y más grande dentro de todos los sectores. O sea, lo podemos ver en términos de educación, participación económica y todo lo demás. Podemos ver que la mujer en general, en todo el mundo, aunque sea a distintos niveles de aceleración, en todos los lugares la mujer está participando cada vez más, más y más y está ocupando cada vez más todas esas sillas, todos esos asientos que históricamente han sido ocupados por eh, otras personas que han estado en el poder. Usualmente han sido hombres. Esto comenzando simplemente con tema de la mujer. Igual estamos viendo que todos los subgrupos que han sido históricamente discriminados también cada vez más están logrando adoptar y apoderarse cada vez más de todos esos sitios. Entonces la respuesta es sí, porque hay mucha más participación. Pero la respuesta también es no. Tal vez no en el corto plazo y puede que no en el largo plazo también. No en el corto plazo simplemente por el tema em, de aceleración, a qué ritmo se están adoptando todos estos, estamos adoptando todas estas asientos, todas estas sillas que antes no podíamos ocupar. Y no también en el largo plazo, porque también dentro de todas las industrias, sobre todo dentro de la parte de diseño, se está utilizando mucho la inteligencia artificial. Esto está logrando de que se pueda producir y ejecutar e implementar de maneras mucho más rápidas, mucho más aceleradas, pero no se toma en cuenta de que todas estas inteligencias artificiales han sido entrenadas a través de ciertas bases de datos. Y todas estas bases de datos tienen la misma brecha. Y la misma Exacto. brecha, ¿cuál es? Son las mismas personas que antes no estaban representadas. Entonces, hasta que no haya una corrección de las sillas que se están ocupando y la data que se está utilizando, no vamos a lograr llegar hasta poder generar productos que sean realmente para todos.
Sí, no, me encanta eso. Tú que mencionas ahora lo de la inteligencia artificial, me hace pensar un poco de la gobernanza tecnológica responsable, ¿no? En el contexto de aprendizaje. ¿Qué decisiones de liderazgo crees tú que tienen mayor impacto en si, por ejemplo, las plataformas o las herramientas de aprendizaje que utilizamos, que terminan siendo instrumentos o de equidad o de exclusión? Uh, Me gusta ver la tecnología como una herramienta de destrucción masiva o de empoderamiento masivo. Lo puedes ver de las dos maneras y todo depende cómo lo estás utilizando y cuáles son las directrices para ello, tomando en cuenta la gobernanza de la tecnología. En este sentido, volvemos a tocar un poco acerca del tema de los datos y toda la utilización, la calidad de los datos, la diversificación de los datos que se utilizan, pero eso simplemente es una de las tantas capas que existen dentro de la tecnología. Está la capa de los datos, está la capa de la infraestructura y luego tenemos la capa de la gobernanza. Dentro de la capa de la infraestructura podemos ver también los mismos sesgos. Las estructuras que han sido diseñadas y ahora utilizadas para la tecnología han sido, de nuevo, tradicionalmente diseñadas y utilizadas, pensados dentro de una misma perspectiva, la perspectiva de las personas que han ocupado estos asientos. Ahora, la infraestructura cada vez se está diversificando más y lo podemos ver esto en la democratización de la tecnología. Ahora es muy raro que una persona no tenga un dispositivo celular, un teléfono celular. Es muy raro que ahora en una comunidad no haya una sola computadora. O sea, la tecnología se está democratizando, por lo tanto la infraestructura también. Sin embargo, la infraestructura más avanzada sigue siendo estando disponible para aquellos que la diseñan. Y los que diseñan siguen siendo las mismas personas. Exacto, sí. Y luego se va tomando en cuenta la gobernanza. ¿Qué sucede con la gobernanza? Hay dos ángulos muy distintos e igualmente importantes que continuamente me encuentro reflexionando acerca de ellos. Uno de estos ángulos es el ritmo o la velocidad en el que se desarrolla la tecnología y el ritmo y la velocidad en el que las políticas se adaptan a cierta tecnología. Hay un dato muy curioso que dice de que desde el momento que se diseña una política pública hasta el momento en el que se implementa y se hace, y se hace implementable, hay otro término para esto, pero desde que hasta que se hace implementable, desde la idea hasta la ejecución, pasan 17 años. Y en 17 años ya te imaginas cuánto ha avanzado la tecnología. O sea, si pensamos en 17 años atrás, no tenemos redes sociales, por ejemplo. Simplemente así. Entonces, y ver que hasta ahora, en este momento, las políticas se están adaptando para el uso de redes sociales. En temas como tal, en temas como de que ciertas compañías que se dedican a la creación de redes sociales, por ejemplo, pueden tener cierta influencia muy importante dentro de decisiones políticas de países, por ejemplo, o que ciertas inteligencias artificiales pueden ser utilizadas dentro de fuerzas armadas de ciertos países, pero que tanto las políticas públicas pueden ser un instrumento para la mediación, para la regularización de cada una de las tecnologías. Entonces, em, estamos viendo que la tecnología avanza muy rápido y las políticas no. Y luego el otro punto dentro del nivel de políticas es, volvemos al mismo, ¿quién diseña las políticas? ¿Para quién están diseñadas las políticas y dónde se implementan las políticas? Y lo que sucede es bastante curioso tomándolo, eh, viéndolo desde el punto de vista de cómo países latinoamericanos, de donde somos nosotras, van adoptando políticas en cuanto a la tecnología, a la gobernanza de tecnología. Sucede que en Latinoamérica es un continente, un subcontinente muy variado, la mayoría habla español,
pero es muy fragmentado. Cada uno de los distintos países tiene muy diferentes marcos reglamentarios, marcos regulatorios para las tecnologías, que no están homogenizados a lo largo de la región. ¿Y qué sucede? Que ciertas tecnologías se pueden implementar en ciertos países o en varios, pero tienen tanto nivel de libertad o no como sea posible dentro de cada país. Y eso lo que quiere decir es que hay una brecha muy grande en términos de seguridad para la población que se ve que está expuesta a esas tecnologías. Y usualmente lo que ha pasado con nuestros países es que no adoptamos políticas, sino que las exportamos. Hacemos copy-paste de la política que se diseñó en este país basado en este contexto, basado en estos medios económicos, basado en esta cultura, en este comportamiento de este país y se adopta para el país de nosotros y que tiene sentido en términos, en la idea, es una buena idea, pero la ejecución resulta ser muy pobre porque no toma en cuenta cada uno de nuestros contextos. Entonces aquí es donde la gobernanza juega un papel muy importante para el desarrollo tecnológico y para que la tecnología pueda ser de construcción masiva o de empoderamiento masivo en lugar de ser de destrucción masiva. Todo radica en de qué manera se está regularizando, si llegamos a tiempo para regularizar y si estamos regularizando tomando en cuenta a quienes queremos proteger. Súper importante e interesante pensar en eso porque, como tú mencionas, cada país en Latinoamérica es completamente diferente, tienen políticas diferentes, implementan políticas distintas. Y yo lo veo mucho, por ejemplo, en términos del aprendizaje y de las tecnologías utilizadas para crear experiencias de aprendizaje. ¿Qué tan diferentes son? Y por qué ahora entiendo mucho más de por qué en algunos países simplemente esas tecnologías o no se pueden utilizar o no existen o están como muy atrasados todavía en implementarlas, ¿no? Entonces, me encantó tu explicación, me abre la mente en cuanto a mi pregunta de siempre de, bueno, ¿por qué no podemos tener las mismas tecnologías y utilizar las mismas tecnologías? Por ejemplo, que utilizamos aquí en Estados Unidos para implementarlas en nuestros países en Latinoamérica, pero la verdad es que no es tan sencillo, no es tan fácil. Entonces, eso también me hace pensar en las conversaciones que se tienen, ¿no? En las salas adecuadas. Y pensar, por ejemplo, en la sostenibilidad, la equidad de género y el desarrollo de talento y cómo a menudo esos temas se tratan como agendas completamente separadas. En este caso, por ejemplo, dentro de organizaciones. ¿Por qué crees tú que se sigue fragmentando estas conversaciones que en realidad deberían de ser una sola conversación? Y si le agregamos todavía el término de la tecnología, pues más aún. ¿Y qué estamos perdiendo o qué pierde una organización cuando fragmenta estas conversaciones y no se incluyen desde el inicio? Sí, eh, bueno, yo creo que justamente el problema está ahí, en el que se está tratando como temas totalmente aislados e independientes los unos de los otros, que como temas que son complementarios y necesarios de tratar en conjunto para poder llegar al desarrollo de talento. Lo que se Y es un poco irónico si te pones a pensarlo, porque lo vemos dentro de los temas de DEI, de diversidad, equidad, igualdad. Se toma como dentro de una sola sombrilla, pero en la práctica se trata como ejes distintos. Y lo que estás viendo ahí es que puede haber, por ejemplo, duplicación de esfuerzos tratando una problemática en común. Hay mucho talento que se puede ver desmotivado dentro de sus empresas para poder seguirse desarrollando más y para poder seguir entregando lo que podrían entregar dentro de sus capacidades y dentro de el marco en que se permite, ¿no? Em, ¿Qué es lo que pierden las empresas? Mucho dinero. Sí estamos viendo que son empresas con fines de lucro, empresas privadas. Al final lo que están perdiendo pueden ser oportunidades de mercado,
al no desarrollarse ciertos talentos, donde ellos mismos pueden traer perspectivas externas hacia la organización, se pierden segmentos de mercado, se pueden perder incluso hasta líneas de producto como tal si los productos no son diseñados de acuerdo o tomando en cuenta a las públicos meta, los mercados meta con los que se está trabajando. Y en sí se pierde mucho tiempo también, porque de cierta manera o no, en un corto tiempo o en un largo tiempo, la gente al final se sigue dando cuenta de dónde se cometieron los errores, porque para eso existen todas estas rendiciones de cuentas anuales o cada uno de los programas, perdón, de los planes trimestrales o anuales que se están realizando y ejecutando. Para eso tenemos eh, los KPIs o cada uno de los diferentes indicadores dentro de las empresas. Y lo que podemos ver es de que si bien están muy alineados o muy relacionados con métricas numéricas, al final lo que nos están contando es otra historia y yo creo que requiere de mucha conciencia, pero también de mucho conocimiento un poco más social, el darse cuenta de que estos números nos están contando una historia y lo que nos quieren decir al final es de que estamos trabajando con personas, que las personas tienen todas estas dimensiones y que las Sí, tenemos que tomar en cuenta para poder seguir produciendo productos que van hacia las personas. Y sí, si lo vemos desde el punto de vista de los organismos de desarrollo internacional, o de las organizaciones sin fines de lucro, incluso dentro de las organizaciones públicas, es que si estamos igual tomando todos estos temas de manera fragmentada, de desarrollo, equidad e inclusión, si se toman de manera fragmentada, simplemente estamos llegando muy tarde a la meta en la que algún momento nos habíamos establecido, porque la única misión que tenemos aquí es poder hacer impacto social, es poder desarrollar la sociedad. Y si no estamos tomando en cuenta la sociedad como un sistema eh, multifacético, muy sofisticado de distintos niveles, no lo vamos a poder lograr. Y me parece un poco sorprendente eh, que dentro de algunas organizaciones simplemente no se tome en cuenta y puede ser considerado, a mi perspectiva, hasta un poco irresponsable, porque al final todas estas organizaciones, y vuelvo, todas estas organizaciones trabajan con fondos públicos o con fondos internacionales que han sido donados. Hay ciertas rendiciones de cuenta, entonces yo creo que ahí va dentro de cada una de las códigos éticos y morales de cada claro. una de las personas, que tanto estás tomando en cuenta tu conocimiento para poder producir de mejor manera tu trabajo y poder impactar de mejor manera a las personas. Claro. Entonces, Súper, súper importante todo lo que mencionas. Básicamente, al final de cuentas, es asegurarte de que la experiencia de aprendizaje que estás creando está hecha con intención, conociendo al 100% a tu audiencia y teniendo en cuenta todos estos elementos súper importantes como lo es la equidad. Y me pongo a pensar, por ejemplo, cuando trabajo yo con algunas corporaciones que me piden, necesito que me hagas, no sé, 5 e-learnings, right? Entonces yo siempre hago todas estas preguntas de análisis, de saber cuál es mi audiencia, con quién estoy trabajando, para quién son estas experiencias, cuáles son las metas, qué estamos tratando de lograr. Y hay veces que las corporaciones dicen, no, 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 eso ya no importa, necesito 5 e-learnings. Entonces, son conversaciones muy difíciles que se tienen que tener y a veces uno tiene que como, pues, empujar, ¿no? Y asegurarse de que esas conversaciones se están teniendo desde el principio, porque siento que es nuestra responsabilidad como expertos en el desarrollo del aprendizaje. Entonces, tú, Elena, como una joven ejecutiva que trabaja en esa intersección de género, tecnología, aprendizaje, ¿qué tan difícil ha sido para ti mantener la equidad como prioridad no negociable cuando personas en el negocio o corporaciones completamente te empujan en otra dirección? sí, yo creo que en realidad es bastante común encontrarse en situaciones como ellas y
Aquí simplemente me refiero a los recibos. Ok, Sí. ¿cuáles fueron los acuerdos principales a los que se llegaron al momento de llegar a establecer ciertas colaboraciones? Usualmente, ya sea que la colaboración es público-privada, que la colaboración es público-público, público sin fines de lucro, sea cual sea la naturalidad, la naturaleza de esa colaboración, usualmente se llega con un objetivo, con una meta y con distintos objetivos que se tienen que llegar a ejecutar. Y yo creo que ahí claramente van a haber algunas diferencias en cómo se llegan a esos objetivos. Pero yo creo que es donde ahí cada uno como experto dentro de su área tiene que crear su caso. O sea, you gotta build your case para poder llegar a esos objetivos. Por ejemplo, em, mi meta como experta en género, como experta en tecnología, como experta en desarrollo global. Mi meta usualmente casi siempre es la misma y es poder llegar a generar más impacto, a poder llegar a más cerca a la equidad de género a través de la tecnología y a través del desarrollo social. Fin. ¿Cómo se puede llegar a esa misma meta? Eso cambia distinto a cada uno de los actores con los que yo pueda estar trabajando. Y donde uno tiene que poder, donde uno tiene que centrarse es cuáles son esas metas que tenemos en común y de qué manera somos complementarios para llegar a esa meta. Y es simplemente decir, si yo no aporto, mi meta es 100%, si yo no aporto, qué sé yo, 45%, 50% de equidad, no voy a poder llegar a 45%, 50% de desarrollo. Pero si lo estamos viendo también como desde un punto de vista a nivel de negocios también, lo podemos simplemente traducir. Y aquí es la parte donde más cuesta, porque ¿qué tanto podemos cuantificar el desarrollo? ¿Qué tanto podemos cuantificar la Sí, equidad? Entonces aquí es donde vos tenés que poder ver tu sistema, eh, no como un sistema universal, sino como un sistema que tiene límites. Y esos límites los define los objetivos y los intereses de la empresa para la que está sirviendo. Entonces, si la empresa tiene eh, como objetivo o como fines venta de productos tecnológicos, pues tenés que decirle, si no consideras perspectiva de género aquí, si no consideras 50% de si no consideras la perspectiva de género aquí, tu público meta no lo vas a llegar a poder cubrir en su totalidad, solo vas a llegar a cumplir el 50% porque no tomaste en cuenta la perspectiva de género. Y esto ya se traduce como en pérdidas para el negocio, porque no está llegando a poder cubrir la totalidad de su público, simplemente a la mitad, porque no tomaste en cuenta la perspectiva de género. Entonces, yo creo que en cada uno de los casos lo tenés que ver bajo los intereses de los actores con los que estás trabajando, pero también bajo de las fortalezas y de cada uno de los componentes que vos traes dentro de esta colaboración. sí, me encanta, me encanta. Y Elena, se nos acaba el tiempo, pero para cerrar esta conversación tan importante, una última pregunta. Si el diseño de aprendizaje con equidad real se volviera un estándar, ¿cómo se vería el desarrollo de talento en las organizaciones en 5 o 10 años? Se vería muy acelerado. Hay un dato que no se me olvida cuando leí. Este dato lo actualizan todos los años, pero el año pasado decía de que nosotros para poder llegar a la equidad de género tenían que pasar, a nivel global, tenían que pasar 130 años. O sea, yo no voy a estar viva, ni mis hijos van a estar vivos, tal vez mis nietos estén vivos, qué sé yo. Tiene que pasar más de un siglo para poder llegar a la equidad de género. ¿Cómo se va a ver dentro de 5 años? De verdad que yo espero que la tecnología sea un instrumento para poder acelerar eh, el ritmo al que llegamos a la equidad de género. Espero que tal vez en 5 años
no tengamos que esperar 125 años, sino tengamos que esperar 100, vaya, 100, para ponernos un poco ambiciosas. Creo que 100. Pero sí creo que ya en términos prácticos se va a ver de maneras más distintas. Vamos a poder ver que cada vez más mujeres y más grupos sociales que han sido marginados van a alcanzar más posiciones de liderazgo. No va a haber miedo em, dentro de estos grupos tampoco. No va a haber miedo con temas tan normales y sensibles como enfermarse, como tener tu periodo. No haber miedo en llegar a tu jefe y decirle, me siento mal, no puedo trabajar este día, tuve mi periodo, no va a pasar absolutamente nada si eso está pasando. También va a pasar de que muchas empresas puedan pivotear, porque al poder recrear todos estos espacios seguros en el que el talento se pueda desarrollar, se van a potenciar más habilidades, pero también se van a descubrir nuevas. Entonces, yo creo que también van a haber muchos negocios que puedan pivotear o que puedan diversificarse también, o que ciertos negocios que han estado estancados dentro de alguna etapa de desarrollo puedan seguir escalando y puedan seguir creciendo. También yo creo que tal vez esperando de que sigamos avanzando en la dirección correcta, de que cada vez más, tal vez dentro de 5 años, tal vez ni siquiera tengamos que trabajar 6 días a la semana, 5 días a la semana, simplemente porque estamos tomando en cuenta cada una de las necesidades y cualidades humanas, las estamos nutriendo y las estamos cuidando justamente para el beneficio social y el desarrollo de nosotros como uno solo, como la humanidad que somos. Sí, ojalá, ojalá y lleguemos a ese punto. Muchísimas gracias, Elena, de verdad, por una conversación tan poderosa y tan necesaria. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia el día de hoy con nosotros. No, muchas gracias, Diana. De verdad que me ha encantado esta conversación, este espacio y nada, muy contenta de verte otra vez. Sí, y de veras gracias por recordarnos que la tecnología no es neutral y que las decisiones que tomamos hoy como líderes, diseñadores y simplemente como ciudadanos tienen un impacto real en las personas y en el planeta en el que vivimos. Y gracias a todos ustedes por escuchar. Si este episodio les hizo pensar y reflexionar, los invito a compartirlo con alguien que también necesite escucharlo. Suscríbanse al podcast y si quieren conectar con Elena, les voy a dejar la información en la descripción de su cuenta de LinkedIn para que puedan conectar con ella. Y bueno, pues gracias de nuevo y seguimos explorando en próximos episodios acerca del aprendizaje, el liderazgo y todo lo que está en medio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.